Continuamos desarrollando ejercicios del tema dilatación lineal de los cuerpos. El problema dice lo siguiente: un reloj de péndulo de latón sólido de 0.3 metros se traslada desde el desierto de Atacama en Chile con una temperatura de 45 grados centígrados a una zona de la Antártida que registra una temperatura de 0 grados centígrados. Nos preguntan cuánto varía el periodo del péndulo, cuántos segundos adelantó o atrasó el reloj en un día, y nos dan el coeficiente de dilatación del latón, que es de 2 por 10 a la menos 7 grados centígrados. Bien, entonces estamos hablando de un reloj de péndulo que se lleva de una temperatura que está a 45 grados centígrados a una temperatura de 0 grados centígrados. Ya sabemos por dilatación de los cuerpos que cuando a un cuerpo se le aumenta la temperatura, aumenta la longitud. Pero si se le disminuye su temperatura, entonces hay una contracción de la longitud, que es el caso que estamos viendo ahorita. Estamos viendo que llevamos un reloj de péndulo de una temperatura de 45 grados centígrados a 0 grados centígrados. Por lo tanto, el péndulo de ese reloj se va a cortar. Bien, algunos hasta este momento tal vez de repente no han escuchado hablar o no han visto el tema donde se estudia el péndulo. Entonces vamos a hacer un breve repaso de eso. Un péndulo es un cuerpo de masa sólida que está atado por una cuerda o un hilo a un punto fijo y que puede oscilar libremente en un campo gravitatorio. Hagamos una oscilación para que lo podamos observar. Entonces este es el péndulo que está oscilando libremente en un campo gravitatorio. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar oscilación? Oscilación le vamos a llamar desde el punto de donde inicia, llega a un extremo y luego regresa a ese punto. Entonces, es decir, a este punto, a eso le vamos a llamar una oscilación completa, ¿verdad? Entonces va y luego regresa, entonces esa es una oscilación. Bien, el tiempo que tarda en hacer esa oscilación, eso le vamos a llamar periodo. Periodo es el tiempo entonces en que el péndulo tarda en hacer una oscilación completa. Y ese periodo se calcula con la siguiente fórmula: T es igual a 2pi raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. Bien, entonces una vez que ya sabemos cómo se calcula el periodo de un péndulo, entonces podemos calcular el periodo de este péndulo, de este reloj que tiene una longitud de 0.3 metros. Bien, entonces solo sustituimos datos. Vamos a cambiar la palabra o la letra T de periodo, que representa el periodo, por la letra P a conveniencia del problema, porque estamos utilizando también aquí la letra mayúscula T para temperatura. Entonces, para que no vaya a haber una pequeña confusión, entonces vamos a hacer un cambio de variable solamente para efectos de este problema. Entonces, el periodo representado por la letra P es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L entre G. Les repito que la fórmula original es la que tenemos aquí arriba. Ok, entonces sustituimos datos. Ya sabemos que la longitud del péndulo es de 0.3 metros. Eso lo dividimos entre 9.8. A ese resultado de la división le sacamos raíz cuadrada y luego lo multiplicamos por pi y por 2. Y nos va a dar que el periodo es de 1.099328.426 segundos. Vamos a anotar todo el dato para una mayor exactitud del problema. Ok, entonces, ¿qué significa este? Que si este es un péndulo de latón y que tiene una longitud de 0.3 metros, entonces su periodo, es decir, el tiempo que tarda en desarrollar una oscilación completa, es de 1.099328.426 segundos. Ok, ya encontramos entonces su periodo. Pero ¿qué pasa con este reloj que se lleva desde el desierto de Atacama en Chile a una zona de la Antártida que está a 0 grados centígrados? Entonces, como hay una disminución de temperatura, vamos a esperar que haya una contracción de la longitud. Muy bien, vamos a explicar algo sobre la contracción de la longitud o de qué depende el periodo de un péndulo. Bien, si nosotros acortamos la longitud del péndulo, entonces vamos a tener un periodo menor. Y si tenemos un periodo menor, significa que el tiempo en desarrollarse la oscilación va a ser mayor, ¿ok? O va a ser menor. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a hacer este análisis.
A mayor longitud del péndulo, entonces mayor tiempo transcurre en hacer la oscilación, entonces por lo tanto va a haber un atraso en la hora del reloj. Si disminuimos la longitud del péndulo, entonces el tiempo en desarrollarse esa oscilación va a ser menor, ¿de acuerdo? A menor tiempo, entonces se va a desarrollar la oscilación y por lo tanto el reloj se va a adelantar. Ok, una vez que ya hemos comprendido eso, entonces vamos a aplicar cuál es la nueva longitud del péndulo cuando ha sido trasladado a la zona de la Antártida a 0 grados centígrados. Entonces ya sabemos nosotros que aplicando la fórmula de dilatación lineal, nos dice que la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación por el delta de temperatura. Luego sustituimos datos, la longitud final es igual a la longitud inicial 0.3 metros multiplicado por 1 más, ¿cuál es el coeficiente de dilatación del latón? 2 por 10 a la menos 7 grados centígrados y esto multiplicado por el delta de temperatura. Siempre hay que tener cuidado con el delta de temperatura porque esto es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura final? 0 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura inicial en el que estaba el reloj? Pues a 45 grados centígrados. Entonces vamos a restar 0 menos 45 grados centígrados, lo cual nos va a dar menos 45 grados centígrados. Esto lo vamos a multiplicar por el coeficiente de dilatación lineal, luego lo vamos a sumar por 1 y luego todo este resultado que está entre corchetes lo vamos a multiplicar por 0.3, tal y como hemos venido desarrollando los problemas de dilatación lineal. Entonces, si ustedes hacen esta operación en la calculadora, les va a dar que la longitud final es de 0.2999973 metros. Estoy copiando todos los datos para que haya una mayor exactitud del problema, tal y como les dije. Ahora comparemos. Esta es la nueva longitud del péndulo, digamos 0.2999973 metros. Si nosotros la comparamos con esta longitud inicial, ¿cuál es mayor? ¿La longitud inicial, esta o esta longitud final? Entonces vamos a ver que la primera longitud es mayor que la nueva longitud que hemos encontrado cuando ya el reloj o cuando el péndulo está a 0 grados centígrados. Entonces sabemos que hay una disminución de longitud porque hubo una contracción de la longitud. Les recuerdo, cuando un cuerpo se lleva de una temperatura mayor a una temperatura menor, ocurre una disminución en su longitud, tal y como es este caso. Por el contrario, si el cuerpo lo llevamos de una temperatura menor a una temperatura mayor, pues va a haber un aumento de longitud. Bien, entonces con esta nueva longitud que tenemos del péndulo, entonces lógicamente va a cambiar el periodo porque ya no son los 0.3 metros, sino que esta nueva longitud. Aplicamos nuevamente la fórmula para calcular el siguiente periodo, ya con esta longitud, sustituimos los datos, la longitud es este dato, 0.2999973 metros, lo dividimos entre 9.8 metros por segundo al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada, lo multiplicamos por pi y por 2, y obtenemos un nuevo periodo que es de 1.099323.479 segundos. Ustedes pueden observar, por eso hemos estado anotando todas las cifras decimales. Ustedes pueden observar que entre esta cantidad y esta cantidad hay una pequeña diferencia ya en las últimas 4 cifras decimales. Entonces, si nosotros hacemos o encontramos la diferencia entre estos dos periodos, vamos a ver que la resta de este periodo menos este otro periodo nos va a dar 4.947 por 10 a la menos 6, es decir, 0.000004947. En este caso son segundos, ¿verdad? Bien, entonces esta es la diferencia que expresada en notación científica es 4.947 por 10 a la menos 6 segundos entre estos dos periodos. Solamente estamos restando. Hagan la resta ustedes en su calculadora de este periodo menos este otro periodo que está acá. Y vamos a ver ustedes que encuentran esta cantidad. Bien, esa es entonces la diferencia de periodos, o sea, la cantidad de segundos que se va a ir atrasando el reloj ya puesto en la Antártida. Entonces,
Ese número de oscilaciones lo vamos a multiplicar por 60 segundos para convertirlo, y luego lo vamos a multiplicar por 60 minutos, ¿ok? Y luego lo vamos a multiplicar por 24 horas que tiene el día, ¿de acuerdo? Ese número de oscilaciones, entonces, nosotros lo tenemos que multiplicar por 60 segundos, luego lo tenemos que pasar eso a minutos, entonces lo multiplicamos nuevamente por 60 minutos, y luego lo vamos a multiplicar a horas, y como el día tiene 24 horas, por 24 horas. Bien, una vez que hemos hecho esa operación, nos damos cuenta que el número de oscilaciones es de 0.4274208 en un día. Esta era la oscilación este era el tiempo que tardaba solamente en una oscilación, la diferencia, ¿verdad? La diferencia de periodo. Entonces esa diferencia la multiplicamos por 60 segundos, luego por 60 minutos y luego por 24 horas que tiene el día, y hemos encontrado el número de oscilaciones en un día, que es 0.4274208. Vamos a redondear este término y vamos a decir que el número de oscilaciones en un día es de 0.43 porque ya estamos llegando al fin del problema. Por lo tanto, como hubo una contracción de longitud en el péndulo, vamos a decir entonces de que el reloj se adelantó. Entonces concluimos que por lo tanto el reloj se adelanta 0.43 segundos por día. Entonces siempre recuerden ustedes que si la longitud del péndulo se contrae, entonces el reloj se va a adelantar. Si la longitud del péndulo aumenta, entonces el reloj se va a atrasar. Bien, entonces espero que hayan comprendido este problema para que lo puedan estar practicando y así tener una mejor preparación para la Olimpiada de la Física.